¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un programa que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a todos y todas ustedes cómo invertimos en las universidades públicas los dineros en la temática de investigación, en particular ciencias de la salud y ciencias básicas. El día de hoy nos encontramos con la máster Silvia Echeverría Sáenz. Ella es investigadora y docente del IRET de la Universidad Nacional. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias por venir desde Heredia. Sabemos los problemas de tráfico que eso representa. Sí. El IRET, vamos a ver si recuerdo, Instituto Regional de Investigación en Sustancias... De estudios en sustancias tóxicas. Correcto. ¿Cuántos años en el IRET, Silvia? Ya tengo 7 años en el IRET. 7 años. Sí. Y siempre trabajando con sustancias tóxicas a nivel ambiental. Exacto, sí. Siempre más que nada plaguicidas. Relacionado con plaguicidas. Y a propósito de todo esto, usted está desarrollando como investigadora principal un proyecto Métodos Biológicos para evaluar el estado ecológico de las comunidades ribereñas en las zonas piñeras del Caribe de Costa Rica. Antes de desarrollar un poquito el proyecto, vamos a tratar de descomponerlo. ¿Qué es esto de comunidades ribereñas? Bueno, y también que nos presente el panorama de la piña en el Caribe. Ok, en primera instancia, bueno, la parte de las comunidades ribereñas propiamente, lo que estamos hablando son de organismos, ¿verdad?, biológicos que habitan en los ríos. Y también la parte ribereña nos estamos refiriendo a la vegetación y al bosque de ribera en esos cuerpos de agua. Y lo que queríamos saber era cómo estaba el estado de vida, ¿verdad?, de estos organismos de los ríos cuando están adyacentes a cultivos grandes, ¿verdad?, como por ejemplo en este caso, que en el Caribe hay una extensión grande de piña, entonces tomamos este cultivo. ¿Cuándo comienza el cultivo de piña en el Caribe, Silvia? Eso es relativamente reciente, ¿verdad? Es relativamente reciente. Bueno, ya había pocas hectáreas, ¿verdad?, en algunos terrenos, pero era principalmente banano. Y es con esta expansión de los últimos 10 años que se hace, sí, ya una mucho mayor cantidad de hectáreas cultivadas, de piña en el Caribe. Y ya estamos hablando de miles de hectáreas, sí, en el orden de los miles. Y ustedes entonces estudian ríos aledaños a cultivos de piña, exclusivamente. Correcto. Bueno, para este proyecto se seleccionaron, para poder hacer una comparación, dentro de una misma cuenca, seleccionamos 3 puntos donde no había ningún cultivo, era solamente tal vez ya sea bosque o potreros de ganado, algún poblado tal vez, ¿verdad? Esos eran los controles, una especie de controles de ustedes, correcto. Y 4 otros sitios dentro de la misma cuenca que sí estaban completamente a la par de extensiones grandes de cultivo de piña. Entonces esa era parte de la comparación que se quería hacer y ver si la parte ecológica y los organismos cómo se estaban desenvolviendo, ¿verdad?, en estos diferentes lugares. Banano es otro problema serio en el Caribe, serio sí, en términos de uso de plaguicidas. ¿Cómo logran ustedes discriminar si es un efecto que viene en la piña o si es un efecto que viene del banano en los ríos por arrastre? Porque el banano puede estar río arriba, ¿verdad?, y por arrastre podemos tener esa contaminación. ¿Hay posibilidad de poder decir esto viene de la piña, esto viene del banano? Hay algunos casos en los que no, porque utilizan las mismas sustancias. Entonces sería complicado decir de cuál de los dos lugares proviene, a menos que tuviéramos tal vez ya con autorización de las fincas, muestras propiamente en algún drenaje, ¿verdad?, propiamente de las fincas. Pero hay otros lugares donde realmente lo que está aguas arriba del punto es un solo cultivo. Entonces es más fácil, ¿verdad?, saber. O también, por ejemplo, en la piña no se utilizan tanto fungicidas, que es lo que más se utiliza en banano. Entonces también por ahí uno podría ver si lo que está detectando es principalmente fungicidas, es mucho más probable que eso provenga de banano. Que de piña, y si se están detectando mucho más herbicidas, es mucho más probable que eso venga de piña. ¿Cuánto puede transportar un río,
sí, esa sería la palabra adecuada, de químicos en términos de distancia, Silvia. ¿Hay algún estudio que nos indique, estoy pensando que cuál es la posibilidad de que si el cultivo está a X kilómetros del océano, que eso vaya a llegar al océano? Bueno, como solamente por distancia, no conozco ningún estudio, pero lo que es más importante en todo caso es el tiempo de la vida media de cada sustancia, ¿verdad? Mientras más persistente sea la sustancia en el ambiente, mientras menos se degrade, más posibilidades tiene de seguirse transportando, ¿verdad? Hasta el mar o inclusive, como hemos visto con DDT, etcétera, hasta los polos, ¿verdad? Ya siguen transportándose si son muy persistentes. Las que se degradan con mucha rapidez, si se degradan en 2, 3 días, una semana, pues lo que tarde, ¿verdad? La velocidad de la corriente en llevar un compuesto hasta la distancia que recorra en esos 3 días o 4 días. Correcto, pero es fácil pensar, digamos, que hasta nuestros océanos están viendo las consecuencias del uso indiscriminado de químicos en los cultivos no solo del Caribe, sino en otro programa de conciencia habíamos hablado de lo que estaba ocurriendo en la cuenca del río Tempisque y muchas otras zonas que ustedes están analizando y estudiando. Sí, de hecho hay buenas posibilidades de que algunos contaminantes lleguen al océano y también de lo que, una de las cosas que tal vez más se ha visto en otros países también es los fertilizantes. Y entonces hay explosiones algales, ¿verdad? También asociadas con una fertilización que proviene de los ríos, ¿verdad? Una mayor cantidad de nutrientes y entonces hay explosiones algales en las costas. Antes de abordar, digamos, los resultados de la investigación de ustedes, el trabajo que ustedes realizan con el agricultor, con el usuario de estos químicos, coméntenos un poquito al respecto, Silvia. Bueno, en este caso de este proyecto muy en particular, como son fincas bastante grandes, de empresas de piña grandes, lo que sí hicimos fue presentarle a ellos los resultados, ¿verdad? En la Cámara, en la CANAPEP, en la Cámara Nacional de Productores de Piña, se les hizo una presentación de los resultados del proyecto para que ellos también vean qué es lo que se está haciendo y tengan tal vez más noción, ¿verdad?, de lo que hemos encontrado con el proyecto. No hicimos un trabajo previo con ellos antes de seleccionar los puntos, por ejemplo. Los puntos se seleccionaron más con base en la parte científica del trabajo y en la accesibilidad, ¿verdad?, para el muestreo. Claro. Para el segundo segmento voy a dejar la pregunta planteada, pero la vamos a desarrollar luego, que cuál ha sido la reacción por parte de la CONAPEP, dijo, CANAPEP, con respecto a los resultados de ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia. Hablamos el día de hoy con la máster Silvia Echeverría, profesora e investigadora del IRET de la UNA. Dejamos planteada una pregunta en el segmento anterior, Silvia, con respecto a la respuesta del CONAPEP. CANAPEP. Positiva, negativa. ¿Qué tipo de reacciones ha tenido esta Cámara de Productores de Piña? Bueno, en primera instancia, ellos fueron los que se acercaron también a mí porque habíamos hecho una presentación en un congreso y a ellos tienen una comisión socioambiental dentro de la Cámara. Entonces ellos se acercaron para tener una reunión. O sea, hay cierta especie de conciencia ambiental por parte de esta Cámara. Tratando, sí, de ir un poco... ¿Real o en papel? Pues yo diría que real porque tienen la comisión y de todas maneras la presión de mercado, la opinión pública, etcétera, lleva a cualquier empresa que quiera, ¿verdad?, salir adelante con el producto a tener que ir optando por medidas para paliar algunas cosas que estén mal. Ellos se reunieron conmigo, yo les volví a presentar un poco el trabajo y luego hicimos una presentación adicional con la junta directiva propiamente de la Cámara. Y ahí ellos en realidad tenían mucho interés
por un lado, y además me agradecieron de alguna manera haber ido a presentar los datos personalmente, porque dicen que casi nunca tienen la oportunidad de que la gente que hace los estudios les presente la información, que casi siempre se enteran con el boom de periódico, o, ¿verdad? Ya cuando... Perdone que le interrumpa, Sí. de una u otra forma eso es un problema, una responsabilidad de los investigadores, porque También siempre pasa lo mismo. de buscarlos un poco, tal vez cuando uno trabaja en estos temas que son un poco delicados, se tiende, los seres humanos tendemos a generar un poco enemigos tal vez, ¿verdad? Entonces se corta el diálogo. Correcto. Pero yo sí creo que es importante mantener el diálogo para por lo menos tener perspectiva de cómo lo ven. Aún no hemos hablado de los resultados y ya vamos a entrar en eso, pero hay un compromiso por parte de ellos para mitigar o reducir o eliminar el problema de datos realizados o analizados por ustedes. ¿O es simple una preocupación general y vamos a ver qué hacemos? Es una preocupación general. Ellos dicen que... O sea, no hay una política clara en la Cámara para mitigación. De la Cámara propiamente creo que no, pero ellos, por ejemplo, a través de varios mecanismos que están más... Eso también depende mucho de las propias fincas, ¿verdad? Porque cada finca maneja su cultivo en alguna forma. En primera instancia, lo que están haciendo a través de la Cámara es un poco empujando, tal vez, a que toda la gente que está en las fincas tenga el mínimo cumplimiento de todos los estándares que se requieren, ¿verdad? De estándares que pone el Ministerio de Ambiente, el que se cumpla con las normativas del MAG, etc. Silvia, el papel del gobierno. Por ejemplo, ¿el gobierno conoce los estudios de ustedes? Sí, bueno, más que nada quien muestra más interés en los datos de nosotros casi siempre es el Tribunal Ambiental. Y contacto tenemos con DIGECA dentro del MINAE, porque ellos llevan todas las cosas de los registros también. ¿DIGECA es? Dirección de Gestión, no me acuerdo cuál. Contaminación ambiental. No me acuerdo cuál es Ya, ¿y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo? El Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos tenido acercamientos también, pero hay, en este tema, como es agricultura, y este es un país agrícola, ¿verdad? Siempre hay un tema de hasta qué punto algo que se haga para disminuir, por ejemplo, una carga de plaguicidas puede provocar que se incumplan algún estándar de exportación o de consumo para las personas, y entonces no se quiere eliminar o eliminar, no, ¿cómo se dice? No sé, afectar la producción por subsanar un problema ambiental. Exacto, sí. Correcto. Bueno, y yo creo que ya no podemos esperar más. Coméntenos de los resultados del proyecto de ustedes. ¿Qué han encontrado? ¿Es un problema serio? ¿Tenemos que intervenir en forma inmediata? Sí, bueno, de este proyecto lo que queríamos, como les dije, era ver en realidad cómo estaban las comunidades, cómo estaban los organismos, cómo estaba el bosque de ribera. Lo que encontramos es que en efecto hay residuos de plaguicidas en estos ríos. Es el río Jiménez, el río Santa Clara, el río Limbo en el Caribe, y son como un poco secretos a voces. La gente también dice, ¿verdad?, que ellos están seguros de que hay alguna contaminación, pero no había tal vez como el dato en firme, ¿verdad? Entonces, un poco el proyecto da eso. Bueno, sí, ahí están, hay residuos de plaguicidas. Todos los plaguicidas que nosotros encontramos son plaguicidas que están aprobados para uso en piña, y algunos de ellos sabemos que hay por lo menos uno de los puntos de muestreo de nosotros en el río Jiménez que también puede tener alguna carga de banano, ¿verdad? Porque están muy cerca, exactamente. Por un asunto de dónde están ubicadas las fincas. Y entonces, de lo que tal vez a nosotros nos parece preocupante es que lo más preocupante, que eso es un problema que se da en muchos países y en Costa Rica en muchas partes, es que se encuentran mezclas de plaguicidas. Entonces hay
información sobre efectos que cada sustancia individualmente provoca sobre organismos determinados. Pero hay muy poco conocimiento sobre el impacto que pueden provocar las mezclas, ¿verdad? Muchas veces son efectos aditivos. La combinación de diferentes químicos. La combinación de diferentes químicos puede provocar un efecto mayor que la de cada sustancia individualmente. ¿Y en salud humana, Silvia, qué sabemos al respecto? En la parte de salud humana, al menos dentro de los alcances de este proyecto, no encontramos que dentro de los alcances de este proyecto, que es realmente en ríos, etcétera, lo que vimos fue que de las sustancias que aparecen, ahí mucha gente se baña en los ríos. Entonces yo tenía alguna preocupación también por eso, si decirles que tal vez se abstengan un poco de bañarse o algo así, pero sí las concentraciones son bajas y al parecer la piel es un excelente filtro, en este caso, como de bañarse. Si ya esa agua se utilizara para consumo, habría que ver, pero no se utiliza para consumo. Es decir, no hay posibilidad de que a través de la piel penetren estos químicos. Parece que es muy, muy baja la posibilidad. O sea, es verdaderamente una sí, barrera. Es una buena barrera. Habría que ver si aumentan las concentraciones o si la gente cuando está nadando traga mucha agua y va a nadar muy frecuentemente, que tal vez pudiera empezar a tener algo, correcto, ¿verdad? Correcto. Vamos a ir a una pausa, Silvia, y regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia. Hablamos el día de hoy con la máster Silvia Echeverría sobre plaguicidas o químicos que provienen de la piña, de los cultivos de piña en el Caribe, analizados en zonas ribereñas. Al cerrar el segmento anterior, Silvia, estábamos hablando de que aparentemente la piel actúa como filtro de estos químicos en la salud humana, pero le pregunto, ¿otros organismos? ¿Qué ocurre en peces? ¿Qué ocurre en invertebrados? ¿Qué ocurre en todos los sistemas de vida que puede tener eventualmente un río? Sí, bueno, en parte, una de las cosas que se ha visto, sobre todo con plaguicidas, es que las concentraciones que llegan a los cuerpos de agua muchas veces son concentraciones bastante bajas, que aunque en este país sí existen casos de mortalidades de peces que se ven con alguna frecuencia, en muchos casos no vemos un efecto ya de letalidad, sino que hay efectos que los organismos van teniendo y que se van a ir representando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, en este proyecto nosotros colocamos unas jaulitas con peces de laboratorio en los sitios donde estaban adyacentes a los cultivos y también en algunos de los sitios de referencia, y sí se pudo ver que había respuestas bioquímicas que demuestran impacto de algunas sustancias, como por ejemplo organofosforados, en los peces que expusimos. Es decir, los peces los exponen cierto tiempo, 48 en estas horas. 48 horas, después se los llevan al laboratorio, se disectan, se disectan y se hacen y muestras encuentran presencia de niveles alterados de colinesterasas, por ejemplo. Por ejemplo, de colinesterasas, y también Freyland Mena, que es el compañero que trabaja en el laboratorio con los biomarcadores de peces, se trabajó también con otros marcadores que son a nivel de hígado, y también se encontró una respuesta, más que nada, nosotros hicimos esto en cuatro diferentes ocasiones, hicimos el mismo muestreo de aguas, de peces, de macroinvertebrados, y en 4 diferentes momentos, y en uno de estos momentos sí tuvimos concentraciones de plaguicidas un poco más altas de lo que habíamos estado observando, y en este momento que se presenta ese pico es donde observamos las respuestas más evidentes en los peces, y también se hicieron pruebas de bioensayos de toxicidad con crustáceos pequeñitos en el laboratorio, y también presentaron respuesta en ese momento. Entonces lo que hemos visto es que tal vez las concentraciones muy, muy bajas que se presentan, no necesariamente detectamos el problema, pero cuando hay algún pico, entonces sí lo vemos. Y puede ser que haya picos de concentración de sustancia en diferentes momentos del año, ¿verdad? Entonces hay tal vez
efectos intermitentes que puedan estar Claro. causando... Sí, estoy pensando en deterioro el efecto de las aguas subterráneas. Yo sé que es un tópico totalmente diferente, pero ¿qué saben ustedes en el IRED con respecto a aguas subterráneas? Y estoy pensando, dándole vuelta a la información que usted recién nos presentó, aquella agua que es consumida, ¿verdad?, aledaña a estas zonas de cultivo de piña por parte de los seres humanos. Bueno, hay algunas sustancias que tienen mayor capacidad de infiltrarse, ¿verdad?, a los mantos acuíferos que otras. Entonces, esas serían las que pueden presentar un mayor riesgo para la comunidad si se está tomando agua, por ejemplo, de pozos que estén muy cercanos a cultivos. Hace varios años en Siquirres se había dado un caso de contaminación con bromacil y bueno, fue muy sonado, ¿verdad? Y la gente de hecho dejó de consumir agua de la del pozo y se hicieron una serie de enmiendas y se alejó un poco la plantación del pozo, pero esas son también cosas que siempre están un poco latentes. En parte, esa sustancia, el bromacil, es una de las que más se le ha criticado precisamente a la piña por eso, porque es muy soluble, se infiltra muy rápido, también corre muy rápido, siempre lo encontramos en los cuerpos de agua, ¿verdad?, a la par de los cultivos. Entonces han estado tratando de tal vez disminuir un poco el uso de bromacil y utilizar otros herbicidas que se infiltren menos. Claro. Pero sí pueden llegar a aguas subterráneas, también dependiendo de la profundidad del acuífero. Del acuífero, correcto. El papel de las universidades públicas en esta temática de investigación. ¿Somos nosotros en las universidades públicas que tenemos que desarrollar esta investigación o debe ser el gobierno? Sí, bueno, para mi criterio deberían ser las dos, un poco, ¿verdad?, para que haya un acompañamiento. Nosotros podemos ser, que lo comentábamos, pues hay un rol de la universidad de ser imparcial, ¿verdad? Entonces vamos a tener tal vez la capacidad de llevar a cabo una investigación sin tomar tanto en cuenta algún factor económico o político, ¿verdad? Exactamente. Y entonces se puede uno concentrar un poco más en tal vez la parte social y la parte... O sea, el carácter de objetividad, por ejemplo, independencia que podemos garantizar en las universidades es Exacto. en extremo importante. El impacto en la comunidad, Silvia, mencionemos un poquito cuánta esta información, ya lo hemos comentado rápidamente, pero cuánta esta información es recibida no solo por la cámara de piña, como lo mencionamos, sino por el usuario, por aquella persona que está aplicando los químicos y evidentemente sus familias. Bueno, en realidad a la comunidad propiamente sí fuimos a entregar resultados también a una de las comunidades que están más cerca de donde teníamos varios puntos de muestreo. Las comunidades en general están preocupadas y lo que ven ellos en estos trabajos es como un poco una afirmación de que es cierto lo que ellos perciben. Correcto, una reacción pasiva, no generan un más allá de recibir esa información y preocupación. Bueno, ellos saben, por ejemplo, a mí la comunidad lo que me dijo fue, bueno, nosotros nos imaginábamos que esas aguas de esos ríos algún contaminante tenían que tener, no sabíamos exactamente qué tenían ni cómo era. A ellos les viene preocupando, entonces cuando tienen afirmación de eso, lo que les preocupa más es la otra parte, ¿verdad? Cuánto nos estamos exponiendo nosotros por aire, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablábamos del agua de consumo. Entonces, más bien como que se les despiertan otras preocupaciones, tal vez, ¿verdad? También ya pensando en que sí hay un impacto sobre los organismos que habitan ríos, entonces probablemente también hay un impacto sobre nosotros que todavía no tenemos claro. Entonces eso les genera también más preocupación. Pero mucha gente trabaja en las mismas fincas. Entonces tienen un problema, ¿verdad? Yo creo, Silvia, para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, definitivamente aquí necesitamos respuesta inmediata, no solo de los productores de piña, más del gobierno. Sí, yo creo que tiene que haber una cuota, regular el proceso
en forma inmediata para no tener que esperar y ver consecuencias lamentables y probablemente irreversibles que podemos tener nosotros del uso de estos agroquímicos, ¿verdad? Correcto. Muchísimas gracias, Silvia, por su valioso tiempo y compartir toda esta información con nosotros. Muchas gracias Muchos por el éxitos interés. en futuras investigaciones. Gracias a todos y todas ustedes. Me permito invitarlas e invitarlos a que continúen con la programación de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.